¿Y dónde están las feministas? Acá estamos. Están en la radio pública. La Fundación Mujeres por Mujeres va a tener todos los jueves este espacio desde las 10 de la mañana para empezar a hablar de esos temas que nos interpelan, que a veces no forman parte de las agendas mediáticas, que está bueno que revolucionen nuestra forma de ser y de pensar, y que también nos posicionen dentro de otros ámbitos. Y está justamente su presidenta, la doctora Soledad Deza, con nosotros. Bienvenida, Doc. ¿Cómo le va? Gracias, Flor. Gracias, Guido. Para nosotras la verdad es una enorme satisfacción, así que bueno, ¿dónde están las feministas? Acá estamos. Y están en Nacional para plantear algunos temas, algunas propuestas, y en el caso de hoy, un caso, no sé si paradigmático, pero que ha logrado a lo largo del tiempo modificar y hoy formar parte de lo que va a ser un proceso judicial, doctora. Así es el primer caso en el que se requiere que vaya a juicio oral, en el que el fiscal de la provincia, el fiscal regional Mariano Fernández, requiere que se eleve a juicio oral un caso de violación de secreto profesional y denuncia de aborto del año 2012. A ver, para que la gente se ponga en sintonía. Sí. Una madrugada de enero del año 2012, una joven de 26 años con ya 3 hijitos, a la que llamamos María Magdalena de ese entonces para preservar su identidad, llega con una patología de estómago, le dolía la panza, tenía un sangrado, va a la maternidad. En la maternidad la atiende una médica, Claudia Callejas, una residente, Alejandra Berenguer. Ella le dice que no sabía que estaba embarazada, le dicen que estaba teniendo un aborto, ella le dice que se estaba tratando en su CAPS de la zona, ella es del campo, por una patología biliar, entonces ella creía que tenía algo de la vesícula. Claro. La acusan de provocarse un aborto, le hacen entrar la policía a la sala de partos comunitaria, 2 oficiales que declararon ahora recientemente en la investigación preparatoria. Cuando las psicólogas de la misma institución advierten que ella estaba con el torso desnudo y policías que la rodeaban, las psicólogas sacan a la policía, hacen una denuncia de violencia obstétrica dentro de la misma institución. La institución, con la firma de la abogada Daniela de Francesco, archiva diciendo que no había violencia, que todo muy normal. Y María Magdalena termina procesada por aborto, no estuvo presa, pero sí estuvo 3 años, hasta el año 2015, procesada por aborto, y la denuncia de ella por violencia obstétrica y violación de secreto era sistemáticamente archivada. Llegamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en el 27 de febrero del año 2020 le ordena a la Corte de Tucumán que reabra la investigación. Así es como ahora estamos, como digo, es un caso paradigmático, como vos señalabas, por 2 cuestiones. Primero, porque la atención post-aborto se suele pensar sin derechos, ¿no? Como que fuera que las pacientes son todas delincuentes y los profesionales de la salud pueden hacer lo que quieran con ellas. Y por otro lado, porque es la primera vez que la violación del secreto profesional va a estar en el banquillo, que nos parece algo muy significativo, porque si a nosotras en ese momento nos hubieran dado bolilla en el año 2012, quizás Belén no hubiera estado presa. Recordemos que ella en el año 2014 cae presa por lo mismo, entonces siempre nos atribuló mucho este caso de no haber tenido la voz suficiente para que nos escuchen, ¿no? Esa voz suficiente estuvo presente, en realidad la voz estuvo presente desde el 2012, también en la causa Belén. No obstante, se ha tenido que esperar al 2020 y hoy en el 2023 estamos retomando con este tema. ¿Las políticas de Estado o la justicia están acompañando ya lo que tiene que ver con este tipo de procesos, o es normal o tenemos que normalizar que se demore tanto para poder profundizar en ellos? Yo creo que son 2 cuestiones. Por un lado, sí, los tiempos del Poder Judicial, los tiempos de la justicia a veces son una injusticia en sí misma, ¿no? Pero por otro lado, me parece que a pesar de que había el mismo marco normativo que hay ahora respecto de la obligación de guardar secreto,
estaba naturalizada ciertas violencias y estaba naturalizada en el personal de salud la posibilidad moralista de castigar desde un lugar de poder a quien llegaba con una emergencia obstétrica. No es que cambió la ley, no es que cambió, que hay leyes nuevas o que cambió la jurisprudencia. De hecho, una de las jurisprudencias que cita el fiscal es del año 1966, o sea, es una jurisprudencia de 50 años. Entonces, creo que cambió un poco, como vos decís, la política pública. Recordémosle a la gente que lo que hay entre la realidad y los derechos son las políticas públicas, que son las acciones de gobierno para implementar derechos. Entonces, quizás lo que cambió es la concientización, la capacitación, quizás hubo un cambio de perspectiva también cuando se discutió legalización del aborto voluntario, pero este caso lleva 11 años el día de hoy. ¿Qué es la vida de Belén y qué es la vida de los médicos, la gente que estuvo allí, la policía, el psicóloga que estuvo trabajando? ¿Qué estuvieron haciendo durante el tiempo y estuvieron trabajando normal o no? La vida de Belén es una buena vida hoy. Ella es una persona súper resiliente, salió fortalecida. Pero no vive en la provincia. Parte del costo de ella no fue solamente la privación de la libertad, sino mudar su domicilio a otra provincia donde nadie la conozca, donde no la asedie la prensa y donde los juicios morales no la afecten. Paradójicamente, también al día de hoy estamos llevando adelante un amparo contra el IPB por el caso de Belén, porque habíamos obtenido la promesa de que a ella le iban a dar como reparación por su encarcelamiento ilegal e injusto una casa en el IPB, y al día de hoy todavía no se la dan. Afortunadamente Nora Belloni, hemos tenido una reunión con ella el mes pasado y dijo que la va a incorporar en la lista de víctimas de violencia, porque para quienes no lo saben, el IPB tiene un cupo. Pasa que había ahí como una confusión si era solo para violencia doméstica. Bueno, yo creo que eso va a salir, esperamos que pronto, porque ya eso también lleva 6 años. Y en el caso del resto, yo creo que no hubo responsabilidades estatales. Belén decidió no accionar por daños y perjuicios, pero ojo, el CIPROSA tiene potestad disciplinaria para accionar sobre sus empleados. No tenemos noticia que lo hayan hecho. Hablábamos del caso María Magdalena, este caso que a su criterio, ¿va a sentar precedente dentro de lo que es la jurisprudencia en Tucumán, doctora? Sí, va a sentar precedente en Tucumán, pero también va a sentar un precedente nacional, porque es el primer caso en el que se va a revisar en el fuero penal el delito de violación de secreto aplicado a la atención posaborto, y por eso también hay tanta expectativa nacional, ¿no? Mariana Carvajal, por ejemplo, lo está tratando desde el año 2012, fue nuestra aliada desde el inicio. También está la Universidad de Georgetown, presentó un amicus en la corte, presentó un amicus el CELS, otro Amnistía, ELA, o sea, hay interés nacional porque la confidencialidad, que no es otra cosa que la obligación del personal de salud de guardar secreto de todo lo que conocen en la atención sanitaria, es un derecho humano básico que tiene que ver con la intimidad y la privacidad, pero también con la salud pública, porque quizás quien sabe que ha cometido un delito, que puede ser apresado o apresada, no busca ayuda sanitaria y muere, por ejemplo, en un aborto inseguro, en la clandestinidad, del miedo de ir presa. Entonces, por supuesto que es muy importante e incluso ya hubo un antecedente en el año 2021 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Manuela versus El Salvador, que ya estaría como marcando bordes que en el año 2012 no existían y que ahora, bueno, quizás sea más fácil para que en Tucumán vean lo que en 2012 decíamos. Recién, perdón Florcita, sí, ¿no? Sí. Hablaba ella del año 2012, estos 11 años que han pasado, y hablaba también el tema cultural, ¿no? Cómo también nosotros hemos cambiado, ¿no? Por X motivos, desde las marchas, desde las leyes, algunas leyes que siguen iguales, otras que salieron nuevas, otras que se modificaron, pero creo que desde casa, familia, nosotros como trabajadores en los medios de comunicación, hemos cambiado muchas perspectivas de miradas de cosas, Florcita, ¿no? Totalmente. Yo creo que sí, que es parte de los efectos simbólicos de la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas. Recordemos que los compromisos argentinos con la igualdad de género, y de ahí se deriva la obligación de una perspectiva de género,
son del año 94, cuando se incorpora al bloque constitucional federal la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación de las mujeres. Ahora, lo que ha pasado en estos últimos 28 años, me parece a mí, es que las mentes, que es el cambio cultural que dice Guido, ¿no? Ese engranaje que de a poquito va comprendiendo que ninguna vida es perfecta, que las vidas no necesitan encontrar la cárcel para comprender algunos mandatos, y que por lo mismo algunos mandatos no es obligación respetarlos para todas. Entonces ahí se aloja el derecho a interrumpir un embarazo, y creo que es importante, y creo que también el acompañamiento del Estado es importante, porque si no hubiera habido una política pública sería muy difícil ese cambio cultural, ¿no? Qué importante esto, ¿no? Política pública, acompañamiento del Estado, y también eso de buscar o de tener las instituciones a la altura de las circunstancias. En el 2012 la cabeza de todos, y seguramente el proceder de todos, era muy distinto al que puede ser hoy. Y pienso en una maternidad en el día de hoy, en la jornada de hoy, en donde seguramente hubo ya capacitación de Ley Micaela, en donde se habla de parto respetado, y pienso lo distinto que podrían a lo mejor haber sido a las circunstancias de María Magdalena en un 2023 y no en un 2012. Y ese es nuestro mayor deseo, que no haya nunca más una María Magdalena acá ni en ningún otro lugar del país, ¿no? No solo porque nuestras leyes ya no permiten eso, como tampoco lo permitían antes, sino porque desde el año 2013 en adelante, el relator del Comité contra la Tortura, Juan Méndez, venía diciendo que la denuncia post-aborto, los maltratos en la atención post-aborto, exigir la confesión a cambio de brindar asistencia sanitaria y demás, son actos de tortura, ni siquiera de violencia. Entonces, quizás este caso ayude a entender de una vez por todas que el personal de salud no es ni sacerdote ni es policía, son operadores del derecho a la salud, y como tales están para tratar, no para maltratar. Está muy bien. Creo que es un jueves que arrancamos con esto. Van a venir un tema específico, pero seguro, Flor, desde los oyentes que se van a comunicar, nosotros que vamos a tener un tema para consultarle fuera de lo que hayan preparado a la DOC, va a ser así, creo, muy dinámico todos los jueves, Soledad, ¿no? Sí, acá a disposición. Nos gustaría también que la audiencia por ahí, si tiene temas que poner en agenda, estamos para eso, y fundamentalmente respondiendo a esa pregunta que cada vez que hay un problema sale, ¿no? ¿Dónde están las feministas? Bueno, acá estamos. No podremos resolver el mundo, pero sí podemos conversar sobre algunos temas. Y plantear las herramientas también. Así es. ¿Cómo se comunican con ustedes? ¿Redes sociales? ¿Dónde están? En las redes sociales, M por M Fundación en Instagram, Fundación M por M en Facebook, en Twitter M por M Fundación, y nuestro teléfono de la oficina es 23 38 120, estamos de 8 a 17, así que bueno, ahí estamos las feministas también. Muchísimas gracias, doctora. A ustedes. Gracias. Las palabras de la doctora Soledad Deza de la Fundación Mujeres por Mujeres. Cada jueves una de las integrantes seguramente va a estar visitándonos en los estudios de Nacional. Así es el primer caso en el que se requiere que vaya a juicio oral, en el que el fiscal de la provincia, el fiscal regional Mariano Fernández, requiere que se eleve a juicio oral un caso de violación de secreto profesional y denuncia de aborto del año 2012. Es un caso paradigmático, como vos señalabas, por dos cuestiones. Primero, porque la atención post-aborto se suele pensar sin derechos, ¿no? Como que fuera que las pacientes son todas delincuentes y los profesionales de la salud pueden hacer lo que quieran con ellas. Y por otro lado, porque es la primera vez que la violación del secreto profesional va a estar en el banquillo, que nos parece algo muy significativo, porque si a nosotras en ese momento nos hubieran dado bolilla en el año 2012, quizás Belén no hubiera estado presa. Recordemos que ella